La noticia de América Latina, sin duda, en las últimas 72 horas, fue la captura en México el sábado a las 6:40 de la mañana en Mazatlán de Joaquín El Chapo Guzmán, el jefe del cártel de Sinaloa, el narcotraficante más buscado del mundo, posiblemente desde cuando cayó Pablo Escobar, que era el líder del cártel de Medellín en Colombia a principios de los años 90. Tiene 57 años, se había fugado de una cárcel de Jalisco en el año 2001, según la leyenda, en un carro de lavandería. Pero aquí vienen varias cuestiones. La primera, la justicia de Estados Unidos, por boca de algunos fiscales, ha dicho que piensa pedir la extradición del Chapo Guzmán a territorio norteamericano. El 70% de la cocaína que entra a territorio norteamericano, según contaba Jesús Esquivel antes de entrar a este programa, y es el cálculo de las autoridades, procede del cártel de Sinaloa. ¿Será extraditado el Chapo Guzmán? Bueno, yo creo que primeramente tendrá que enfrentar a la justicia mexicana. Justamente hace unos momentos antes de venir al programa, entrevisté al embajador mexicano en Washington, Eduardo Medina Mora, y le preguntaba sobre estas expresiones que ha habido de los fiscales en los distritos de Illinois y de Nueva York, donde justamente hay encauzamientos pendientes contra el cartel de Sinaloa, incluido específicamente el Chapo. Y él me decía que básicamente la intención de México es que primero enfrente a la justicia mexicana y eventualmente cualquier tema de los calendarios o de los tiempos para una acusación en Estados Unidos tendrá que ocurrir después de que cumpla un proceso penal en México, ¿no? Yo creo que la captura, como bien dices, fue la noticia internacional. Apenas la semana pasada comentábamos en este mismo programa el tema de la cooperación Estados Unidos y México y cómo el cambio del paradigma había de alguna manera incidido o no en la eficacia de la cooperación. Creo que pues esta captura, ¿no?, donde hubo explícitamente, lo dijo así la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, de la colaboración de agencias de Estados Unidos, pues muestra que esa cooperación, esa colaboración está siendo eficaz, no solamente en este caso, sino en otros. Yo creo que la captura de alguna manera que ha sido pues aplaudida por el gobierno de Estados Unidos, pues pone fin a esta discusión sobre si había un compromiso profundo del gobierno mexicano para combatir al crimen organizado, ¿no? Esto es un hecho que fue reconocido por ambos países al más alto nivel, y de alguna manera pues la captura pone nuevamente en juego la idea de que el gobierno mexicano está absolutamente comprometido con el tema del combate al crimen organizado. Profesor Shifter, esta semana la revista Time, sobre todo en las ediciones que no circulan en Estados Unidos, trae una carátula con la foto de Enrique Peña Nieto y un artículo de Michael Crowley titulado Saving Mexico, Salvando a México. Había habido grandes críticas al artículo donde el autor elogia las reformas de Peña Nieto, la reforma al sistema educativo y las otras que ha emprendido, a las telecomunicaciones, a la reforma energética y demás. Algunos decían que eran exagerados los elogios. Con la captura del narcotraficante más buscado del mundo, habrá gente que se pregunta si no será que Time se quedó corta. Bueno, yo creo que Peña Nieto está salvando el mundo, no solamente en México, con esta captura. Y creo que el señor Crowley está muy feliz con esa noticia del Time Magazine, de la revista Time. Sin duda es un gran logro para el presidente Peña Nieto, cuyos niveles de popularidad han sido bastante bajos, ¿no? Yo espero que esto va a ayudar un poco a subir un poco su nivel de apoyo. Lo considera un poco un buen como presidente de México, y también demuestra, creo que lo más importante de todo esto es demuestra que hay capacidad del Estado, del gobierno, para hacer algo de este tipo de captura, que fue impecable en todo sentido. Esto da cierta confianza que tal vez se puede, no es que el narcotráfico va a desaparecer o la cartel de Sinaloa va a desaparecer de un día para otro, pero el Estado, el gobierno mexicano ha tomado un paso, ha demostrado que es capaz de enfrentar corrupción, de enfrentar todos los obstáculos para tener un buen funcionamiento, un funcionamiento eficaz que a la larga, en el largo tiempo, puede al final superar este problema tan terrible que en México. Yo creo que Peña Nieto merece el reconocimiento por esto, y creo que no sé si va a salvar México, creo que todavía hay interrogantes, pero yo creo que Time Magazine, yo creo que la revista debe sentir bastante satisfecho por lo que pasó con la captura del Chapo Guzmán. Debe sentir un fresco. A propósito de lo que dice Michael, Jesús, sobre el futuro del cartel de Sinaloa, usted ha cubierto muchísimo asuntos de narcotráfico aquí en Estados Unidos, ha escrito libros incluso sobre el tema. Y tiene usted un artículo muy importante en Proceso esta semana, en donde habla del posible juicio a Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, un hombre que sabía mucho de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero la pregunta es, ¿será que con
desaparición de la línea de mando del Chapo Guzmán, ¿el cartel de Sinaloa queda herido de muerte o hay hombres ahí como alias El Mayo o alias El Azul, Juan José Esparragosa, no, que van a tomar el relevo? ¿Qué va a pasar con el cartel? El cártel se queda sólido, está sólido desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que cuando estuvo en la cárcel el Chapo, el gran operador del cártel es Ismael Zambada García, El Mayo, y Juan José Moreno Esparragosa, El Azul, que eran los capos operativos que tenían el control de muchas plazas del cártel. Hay que también señalar que el Chapo se convirtió en una figura que realzamos los medios de comunicación durante el sexenio de la muerte de Felipe Calderón, porque precisamente si a alguien quería atrapar al Chapo para anotarse una medalla y ponerse una palomita ante el gobierno de Estados Unidos, era Calderón, y no lo logró. El cártel sigue muy fuerte, sigue bastante fuerte, tan es así que inmediatamente después de que fue detenido el Chapo, los hijos de él, a través de Twitter, mandaron mensajes diciendo: atraparon a mi padre, pero ahora van a conocer la nueva etapa del cártel de Sinaloa. Son gente ya mayor de edad, ya son bastante grandes, y los últimos arrestos que le han dolido al cártel de Sinaloa han sido a jóvenes. Al jefe de los sicarios del cártel de Sinaloa lo arrestaron en Holanda, andaba paseando, un joven de 22 años, es el grupo de los Antrax, son los más violentos y son los que están a cargo del movimiento de las drogas. Es decir, yo creo que en el cártel ya estaban en esa etapa de transición de los viejos a los hijos, y el caso está con el Vicentillo, por ejemplo, que es un hombre a quien detuvieron en la Ciudad de México, fue extraditado a los Estados Unidos e iba a enfrentar un juicio en la ciudad de Chicago, en donde también está encausado precisamente el Chapo, pero él quería ser informante de la DEA y por eso ya no se le va a enjuiciar. Parece que ya se le cumplió el sueño de ser informante y no lo van a sentenciar a cadena perpetua como se establecía si lo hubieran enjuiciado en ese sentido. En su opinión, ¿por qué ahora sí capturaron al Chapo Guzmán y antes no habían podido lograr? No lo habían logrado por corrupción. Si tú le preguntas a la DEA, en varias ocasiones lo ubicaron. Yo recuerdo, ayer me estaba riendo de eso, de Tony Plácido, que era el jefe de inteligencia de la DEA. En varias entrevistas me dijo: es que ya sabemos dónde está, lo tenemos ubicado, pero no hay disposición para arrestarlo. Tú lees las reseñas que se hicieron de la historia del Chapo y te das cuenta que o los militares llegaban tarde, y si llegaban tarde al lugar donde se encontraba era porque alguien le avisó. Había mucha corrupción por parte del cártel de Sinaloa. Y volviendo al tema de la extradición, yo sí coincido con Pepe que va a tardar, no tanto por el proceso judicial, sino porque el gobierno de Peña Nieto, si en realidad quiere demostrar que tiene un ataque frontal contra el narcotráfico, tiene un diamante en bruto en la cárcel, que se llama el Chapo, y a él le pueden sacar mucha información, no solo del cártel de Sinaloa, sino porque conoce todas las rutas de trasiego de los cárteles enemigos. Tenían una lucha enfrascada con los otros cárteles en el sexenio de Calderón, por eso hubo muchos muertos, se estaban peleando por las rutas del trasiego de las drogas, conoce mucho de los otros cárteles, y además algo muy importante, que es ahí donde se va a demostrar si Peña Nieto está de verdad o no comprometido con la lucha contra el narco. Le tienen que sacar los nombres a quienes les pagaba el Chapo, precisamente para poderse mover como lo hacía. ¿Quién lo dejó salir de la cárcel de Puente Grande en 2001? La figura de Genaro García Luna va a ser muy importante. Se dice que es informante ya de los Estados Unidos, por eso no le hace nada. Pero vamos a ver, hay muchas cosas que se tienen que sacar, no nada más con la captura. Preso el Chapo, Pepe, ¿quién es ahora el hombre que hay que buscar en México? ¿Quién será la cabecilla? Bueno, como decía Jesús, la estructura del cartel de Sinaloa básicamente se veía como una especie de colegiado donde estaba también, además del Chapo, Ismael El Mayo Zambada y José Moreno Esparragosa El Moreno, como dice Jesús. El azul, perdón. Hay toda una estructura de cambio, aparentemente de cambio generacional en ese cartel, de tal manera que lo que probablemente hubiera ocurrido en otro grupo criminal donde hubiera habido una lucha, no sé, intestina por el liderazgo, parece que no es el caso
en el cartel de Sinaloa, según opinan los propios expertos, ¿no? Entonces, probablemente en este caso, en esta circunstancia particular de la detención del Chapo, no vamos a ver ningún tipo de violencia como probablemente hubiera ocurrido en otra organización, donde estarían quizás los mandos secundarios disputándose algún coto de poder, ¿no? Va a ser interesante justamente ver las próximas etapas. Como dice Jesús, evidentemente el gobierno mexicano tiene interés en que el proceso legal inicie específicamente en México, y seguramente las autoridades de Estados Unidos, no sé si necesariamente las federales, pero a nivel de los procuradores estatales, van a estar buscando que de alguna manera se trate de engarzar el proceso con las acusaciones que enfrenta aquí en Estados Unidos.